Lección 5 para el 4 de agosto del 2012. El ejemplo apostólico. Está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Para memorizar, según el folleto, dice la palabra Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice el apóstol Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios. Mire el versículo. Fuimos aprobados por Dios. Dios primero los aprobó. ¿Para qué? Sigue el versículo. Para que se nos confiase el evangelio. Primero ser aprobado por Dios, para que se nos confíe el evangelio. Si eso ha ocurrido, aprobados por Dios, Dios nos confía el evangelio, entonces así hablamos. ¿Qué nos motiva a hablar? Cuando primero nos ha aprobado Dios. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Tremendo versículo, ¿verdad? Para memorizar. Como la responsabilidad suprema, la motivación suprema del apóstol Pablo es agradar a Dios. Y como vamos a ver más adelante, si se agrada a Dios, también la motivación central debe ser agradar a los seres humanos, servir, servir y servir. Pensamiento clave. Al revelar cuál debe ser el verdadero motivo en el ministerio, Pablo nos ayuda a examinar nuestros corazones y vidas a la luz del Evangelio. Aquí hay una transición, dice la introducción del folleto Escuela Sabática. En los argumentos de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo pasa de la iglesia, lo que estudiamos la otra semana, primera de Tesalonicenses 1, 2 al 10, a los apóstoles y su experiencia en Tesalónica, capítulo 2, 1 al 12, primera de Tesalonicenses. Pablo agradece a Dios porque los creyentes lo imitaron a él y llegaron a ser modelos de fidelidad. Ahora, en 1 Tesalonicenses 2, 1 al 12, Pablo profundiza en la vida que capacita a los apóstoles para actuar como modelo. Si la otra semana nosotros estudiamos en el capítulo 1 cómo Pablo, Sila se presentaron como modelo para que los imitasen a ellos, cómo comportarse en la tribulación, cómo ser valeroso, cómo ser bondadoso, cómo amar esta causa bendita. Ahora aquí en esta lección que vamos a estudiar, Pablo profundiza en la vida que capacita a los apóstoles para actuar como modelo. ¿Qué nos capacita para actuar como modelo? Interesante en la lección de esta semana, como todas. Entre las muchas motivaciones para enseñar y predicar y servir, Pablo señala cuál es la más importante, cuál es la que más importa. Que el ministerio sea agradable a Dios. Pablo se preocupa menos por el crecimiento numérico. Número, bautizo, cantidad. Se bautiza menos, no quiere decir que no debe preocuparse. Menos por el crecimiento numérico que por el crecimiento en los principios espirituales correctos. Es la gran preocupación, que hay una verdadera interpretación de los principios cristianos correctos de parte de quienes están bautizándose. Más que cantidad, calidad. Entonces vamos a ver algo de esa vida íntima, de cómo estos hombres llegaron a ser modelos. ¿Qué los capacitó? O sea, ¿cuál era su motivación? ¿Cómo era su vida? En la parte del domingo, 29 de julio, valentía en el sufrimiento. Basada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Leemos allí. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra vida, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ya lo leíamos prácticamente en el primer capítulo a los tesalonicenses. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como ustedes saben, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Esa palabra denuedo, valentía.
tuvimos valentía en nuestro Dios. Fue Dios que dio esa valentía para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo retoma la experiencia de cómo fue, que ya lo estudiamos aquí también, ¿verdad? Cómo fue que llegó el Evangelio allí a los tesalonicenses. Comenzábamos en la primera lección del folleto, analizábamos el acontecimiento terrible, ¿verdad?, que sucedió allí en Filipo. ¿Se acuerdan? Hechos 16. En ese Hechos 16 recordamos cómo después que Pablo le saca aquel espíritu adivinador a aquella muchacha, ¿recuerdan? Cómo se creó tremendo problema. Y los mercaderes, los que comercializaban con la religión y le sacaban provecho a esta muchacha porque adivinaba, se molestaron y denunciaron a Pablo ante los magistrados y los llevaron presos, los azotaron allí en Filipo, ¿se acuerdan? Hechos 16. Y luego Hechos 17 viajaron de Filipo a Tesalónica. Y todos sabemos, ¿verdad?, como después de ese maltrato horrible que le dieron a Pablo y a Silas, cómo quedaron sus cuerpos marcados. Siguieron predicando el Evangelio, no se desanimaron y llegaron a Tesalónica, Hechos 17, repito. Y allí también, en medio de oposición, que se levantó aquel alboroto, asociaron a Pablo como al predicar el Mesías, como si estuviera predicando un César que iba a tumbar al emperador romano. Decía Hechos 16, 17, 7. Lo denunciaron y aquel grupo de gente, aquellos ociosos que estaban allí en aquella ciudad de Tesalónica junto con los judíos que no querían aceptar al Mesías sufriente, bueno, le hicieron la vida imposible a Pablo allí en Tesalónica, pues. Lo llevaron ante los magistrados para ser detenido y de allí tuvo que salir Pablo, ¿se acuerdan?, a Berea. Entonces aquí en el segundo capítulo está haciendo referencia a estos asuntos, pues. Tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. En 1 Tesalonicenses 2:1 continúa los temas del capítulo 1. Recuerda la experiencia en Tesalónica, ¿verdad? Pablo recuerda la manera en que Silas y él fueron maltratados en Filipos por haber predicado el Evangelio. El largo camino de Filipos a Tesalónica tuvieron un doloroso recordativo de ese trato. Sin duda, llevaban señales, las marcas exteriores de su dolor. Habría sido fácil para ellos dar un enfoque menos directo al evangelizar en la nueva ciudad. Lo hubieran echado para atrás, o no hacer tanto énfasis. O ir a Tesalónica y lamentarse del trato tan horrible, ¿verdad?, que se le había dado allí en Filipo. Y al encontrar lo que fue esa primera oposición, esa oposición fuerte allí en Tesalónica, era para que no tuvieran deseo de seguir predicando. Habría sido fácil para ellos dar un enfoque menos directo, dice el folleto, al evangelizar en la nueva ciudad. Después de todo lo que habían pasado, ¿quién los habría culpado? No, váyanse, que no se puede, esa gente no quiere aceptar el Evangelio. Pero los tesalonicenses demostraron estar ansiosos y abiertos a la verdad. La realidad les decía, no prediquen el Evangelio otra vez. Pero en medio de sus dolores y sufrimientos, Dios les decía a Pablo y a Silas, sean valientes. Por eso es que dice la carta, ¿verdad? Tuvimos valentía en nuestro Dios. De nuevo. Dios mismo les instó, sigan predicando, así haya pasado lo que haya pasado, adelante. Dios les decía a Pablo y a Silas, sean valientes, sean fuertes. Así que comenzamos a ser valientes, dice el autor, una traducción. A pesar de la probabilidad de que la persecución se levantara otra vez, había un fuerte contraste visible entre su condición humana, entre paréntesis, y todas las debilidades que les acompañaban, y el poder que recibieron de Dios. Eso permitió, mire, finalmente el Señor usó esta circunstancia externa para su gloria. Las heridas visibles de los predicadores proveyeron a los tesalonicenses la evidencia de dos cosas. Cuando los hermanos de Tesalónica se dieron cuenta de que estos hombres venían de sufrir persecución, cárcel, y que de una u otra forma siguieron adelante, no se detuvieron ante los obstáculos, ante la presión a que no podían predicar,
Eso fue tremendo para impactarlos a ellos. Primero, el evangelio que ellos predicaban provenía de su convicción personal. No lo hacían por ventajas personales, como otros que en ese momento merodeaban, predicaban por ganancia, predicaban por sus intereses materiales, intereses sexuales. Aquí no. Estos hombres, a los tesalonicenses, ver las heridas, al ver el denuedo, al ver la insistencia en la predicación, veían en ellos una convicción personal. No les importaba dar sus vidas por ese Cristo sufriente. Eso los impactó grandemente. Y segundo, era claro que para los oyentes que Dios estaba con Pablo. El evangelio que predicaban no era una sencilla construcción intelectual. No era verbo, no era puro logo, no era pura palabra. Estaba acompañado por la presencia de Dios, como se revelaba en las vidas de los apóstoles. Esas dos convicciones. Uno, que a pesar de la persecución y de las heridas que habían dejado la persecución, convencía a los tesalonicenses que estos hombres realmente creen en Dios, creen realmente en eso que están predicando. Y segundo, al observar sus vidas, bueno, era una evidencia contundente de que si Dios con ellos, ¿quién contra ellos? El día lunes entramos a una parte más específica de la vida interna de esos apóstoles, que los llevó a ser modelo, que permitió que los hermanos de Tesalónica pudieran imitarlo, pudieran creer el evangelio y pudieran darse por entero el evangelio. ¿Cómo depende de un predicador, de dos predicadores? ¿Cómo pueden conmover una ciudad y al mundo cuando lo que se está hablando es lo que se vive? Cuando lo que se está hablando se manifiesta en las obras. Cuando se trabaja para Dios, se ama al prójimo. Entonces dice en 1 Tesalonicenses 2:3, está basado esta parte. Dice el versículo: ¿qué punto clave ves aquí acerca de los motivos? Lunes 30, el carácter de los apóstoles. Dice Pablo: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿No procedió de qué? De error, impureza, ni fue por engaño. La exhortación que nosotros le hicimos no fue por eso. ¿Por qué esas tres palabras? ¿Por qué la exhortación no tuvo esos tres matices? Por error, por impureza, ni por engaño. Se está descubriendo el corazón del apóstol. Ellos allí. Lo que nos motivó a nosotros, mire, lo que nosotros le argumentamos a ustedes, el mensaje que nosotros les dimos, no fue por error, no fue por impureza, ni por engaño. Es interesante notar en la historia de aquel momento, dice el folleto, los antiguos sabían que hay tres claves para persuadir a la gente de que cambie sus ideas o sus prácticas. En la antigüedad se sabía eso. La gente juzga el poder de un argumento por uno. Tres claves. Uno, la gente juzga el poder de un argumento. La primera clave para persuadir a la gente de que cambie sus ideas o sus prácticas. El argumento que el orador presenta es juzgado de tres formas. Uno, ese poder del argumento, lo primero que se observa, o una de las características que se observa, es el carácter del orador. ¿Cómo es el carácter del orador? ¿Quién es ese tipo? ¿Hay relación entre lo que habla y lo que practica? ¿Cómo es la vida de ese señor que está hablando ahí? En griego se llama ethos. Segunda clave, por la calidad del argumento mismo.
lo que está hablando, el argumento que presenta, cuánta calidad tiene, cuánta lógica tiene. Es lo que se llama logos. Y tercera clave, como se evaluaban los argumentos de los oradores de aquel momento histórico, por su influencia sobre las emociones de los oyentes. De qué manera el argumento presentado influía en las emociones de quienes estaban oyendo. Tres claves. Una, dígalo, la parte que se refiere al carácter de la persona. En griego, ethos. La segunda clave, la calidad del argumento, la lógica del argumento. Eso se llama logos en griego. Y la tercera clave va referida a la influencia sobre las emociones de los oyentes. La influencia que ejerce el argumento sobre las emociones de los oyentes. Eso se llama patos. P-A-T-H-O-S. En 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6, Pablo se concentra en el carácter de los apóstoles como la clave de la predicación que condujo a cambios radicales en los tesalonicenses. Fíjense que dice, capítulo 2, versículos 3 al 6, Pablo recalca que como él no vino a predicarles, a argumentar por engaño, por error o por impureza, ya vamos a explicar eso, quitando esas tres cosas que son negativas, Pablo le dice ahora, o sea, da a entender, porque ellos saben, la gente en el momento histórico los está oyendo y los está observando, la gente tenía esas tres claves, muchos de ellos tenían esas tres claves para evaluar lo que Pablo hablaba, cómo es el carácter del orador, cómo es la lógica de los argumentos del orador, y finalmente cómo afectan el mensaje que está dando el orador, el predicador, las emociones de los que están oyendo. Entonces, del versículo 3 al 6 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, vemos el énfasis que el apóstol hace en relación con el carácter, del versículo 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y ahí va narrando el carácter, cómo eran ellos en el fondo del corazón. Pablo marca un contraste entre él y los filósofos, cuya predicación estaba motivada por el beneficio personal. ¿Se acuerdan los filósofos de la lección número 3? Pablo usa tres palabras en el versículo 3 para describir malas motivaciones al predicar o ministrar, que debemos tener presente, ¿verdad? Tres motivaciones que son absurdas, no debieran nunca usarse. Dice, yo no los exhorté a ustedes por error, dice Pablo. Error, una equivocación intelectual. Yo no le estaba predicando algo que es equivocado. Yo no le estaba predicando algo que no tiene sentido. Yo no estoy predicando, o sea, una mentira. Yo no estoy predicando mentira. Una equivocación intelectual. Una predicación puede entusiasmarse. Un predicador puede entusiasmarse con una idea equivocada. O sea, Pablo no estaba equivocado. Pablo no les predicó, ¿verdad? Y después se dio cuenta que estaba errado. No, Pablo les predicó la verdad. No por error. No porque él estuviera diciendo conscientemente y con alegría un error. No, de ninguna manera. El predicador puede ser muy sincero, pero autoengañado. Piensa que está haciendo bien a otros, pero lo impulsan ideas falsas. Eso es cuando dice, yo no los exhorté por error. Las ideas que Pablo presentaba eran ideas verdaderas, no falsas. Tampoco yo les exhorté, dice Pablo, por impureza. La gente era atraída a personas conocidas por su poder, su idea y su actuación, dice el folleto. Algunos personajes públicos pueden estar motivados por las oportunidades sexuales que vienen con la notoriedad. Yo no les prediqué aquí, ¿verdad? Para atraer muchachas y mujeres y personas allí y abusar de ellas sexualmente, aprovecharme de mi notoriedad, de la fama, de la argumentación tan maravillosa que pudiera salir de mi boca, y abusé de eso con el sexo opuesto, ni para ganarme, dármela de bonito y de bello aquí, el cariño físico exterior. No. Yo no los exhorté
para ganarme eso. Y tercero, engaño o trampa. En este caso el orador sabe que sus ideas que presenta son erróneas, pero trata de conducir mal a la gente para beneficio de él mismo. Ninguna de esas tres motivaciones utilizó Pablo, ni por error, o sea que él estaba predicando algo que él pensaba que era correcto y resulta que eso era incorrecto. No, él estaba en lo cierto y predicaba lo que era correcto. No fue que más adelante iba a echarse para atrás, no. Él no predicó por impureza, buscando allí algo en el ser humano, como dice el folleto aquí, ¿verdad? Algunas personas públicas pueden estar motivadas por las oportunidades sexuales que vienen con la notoriedad. Él no estaba ni cero motivación en relación con eso. Y por último, por engaño, que él, sabiendo que lo que estaba diciendo era mentira, entonces le cayó a mentira a los tesalonicenses, jamás ni nunca. A Pablo y a Silas no los motivaba ninguna de estas cosas. Si hubiera sido así, con su experiencia en Filipo, después que le echaron esos azotes y casi los matan allí, no le queda más ganas, tal vez habrían abandonado la predicación. La valentía que mostraron en Tesalónica era posible solo por el poder de Dios que obraba en ellos. El poder del Evangelio, el poder que el Evangelio tuvo en Tesalónica, ver 1 Tesalonicenses 1:5, se debía en parte al carácter de los apóstoles, que brillaban en sus presentaciones. Los argumentos lógicos y las apelaciones emocionales no son suficientes. Sus caracteres estaban en armonía con su declaración. Esta autenticidad tiene enorme poder en el mundo hoy, como ocurrió antes. Al revés, cuando esta clave, como se evaluaban los argumentos, el carácter del orador, del predicador, se descuida, hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago, es lo que pasa mayormente. En el púlpito somos una cosa, en la clase escuela sabática somos una cosa, en el culto de la familia somos una cosa, pero en la práctica, en el día a día, frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las atracciones del mundo, somos de otra forma. Entonces, así no llegó el mensaje a Tesalónica. Entonces, estamos viendo en esta primera parte el carácter de los apóstoles, como ellos, o sea, hombres que se gozaban, hombres que con toda sinceridad, honor, predicaron este evangelio del reino. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo en la profundidad eso hizo posible una entrega plena de los hermanos tesalónicos. Cuando vieron unos predicadores, unos evangelistas que se entregaron por ellos, no llegaron puro bla 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 bla, no llegaron puro a tener 2 semanas, 3 semanas enseñando y enseñando y enseñando, y ni siquiera se ocupamos. Nosotros que somos, de pronto nos toca ser evangelistas, quiénes son los que sufren, quiénes son los que padecen, ¿verdad? Ven en nosotros simplemente quizás es puro la retórica, el logos, buena argumentación, excelente, tremendo memoria tiene ese predicador, cómo asocia, cómo concatena, cómo maneja el exégesis. O sea, la homilética es maravilloso. La hermenéutica, bueno, eso ese hombre interpreta pero de manera excelente. Está bien, esa es una parte, pero ¿cómo está el carácter de esa persona? Porque también podemos afectar las emociones de la persona, pero más que afectar las emociones y tener lógica al argumento, lo que le dio peso al apóstol Pablo y a ti y a mí, si somos predicadores, y tú que oyes los predicadores, el predicador no se evalúa tanto por el verbo, es por la vida que vive. Cuánto bien está haciendo la humanidad, qué huella están dejando en la humanidad, cuán cerca de Dios está ese predicador, y eso se manifiesta en cuán cerca está de su prójimo, cuánto está haciendo por esas almas. No solamente que cambien el cassette o allí el disco duro de católico adventista, de evangélico adventista o de lo que sea a la iglesia adventista, es sus necesidades, es planes para minimizar el dolor de la miseria humana, como dice el Espíritu Profecía en el Consejo de Remedios Alimenticia cuando habla de la reforma pro salud. Dice, es un medio, ¿verdad? Es el medio de purificación de la iglesia, pero también es una forma de aminorar el sufrimiento a la raza humana. O sea, no podemos desconectar una cosa con la otra.
Si hay una forma de aminorar el sufrimiento del ser humano, es enseñarle un estilo de vida mejor, de alimentación, de lo que es el cuerpo. No puede estar divorciado de la segunda venida de Cristo, ni de la justificación por la fe. Esto es integral, porque a uno le duele al ser humano. No es que cambie de creencia, es que cambie de vida. Y hay que ayudarlo a cambiar de vida. Ellos tienen que ver que el predicador sienta esas almas, las siente como si fueran de él. Oh, hermano, cuánto nos falta aprender estas cosas. Bueno, dice el día martes, agradar a Dios. Lee 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6. Describe el contraste entre la motivación de Pablo para el ministerio y las alternativas mundanas que menciona. ¿Por qué no siempre es fácil ver la diferencia? Es decir, ¿cómo puede la gente engañarse con respecto a la pureza de sus propios motivos? ¿Por qué es tan fácil hacerlo? La palabra traducida como aprobados, 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Da la idea de probar o examinar. Los apóstoles permitieron que Dios probara la integridad de sus vidas y de sus intenciones. Esa prueba debía asegurarles que el evangelio que traían no era distorsionado por las diferencias entre lo que predicaban y lo que vivían. Una vez al sentirse ellos aprobados por Dios, ¿cómo sabes tú que estás aprobado por Dios? ¿Cómo sabes tú y yo que estamos caminando en lo que Dios manda? Cuando tú y yo tenemos una percepción clara de nuestras responsabilidades con Dios y le pedimos todos los días al Espíritu Santo para cumplir con eso. Tanto en el plano vertical de una conexión con el Ser Supremo, con Cristo en el santuario del Padre, y permitiendo que el Espíritu Santo nos dé la palabra apropiada para dirigirnos al trono celestial, y en el plano horizontal, relacionándonos con nuestro prójimo, con los seres que Dios coloca a nuestro alrededor para servirle en palabra, en ayuda material, en consuelo. Es una forma de uno ver si realmente está saliendo aprobado o reprobado. Ellos primero se evaluaban su vida interior y sentían de Dios la aprobación o la desaprobación. Pero en este caso, aprobados por Dios, hombres que están caminando en estas cosas, buscando la perfección, como decía Pablo, no que la haya alcanzado, sino que prosigo ese blanco. Bueno, ahora sí estaban conscientes que el evangelio que Dios les daba para predicar era un evangelio no distorsionado, ni entraba en contradicción al presentar lo que la gente veía. Caramba, este habla una cosa, pero vive otra cosa. No. Los filósofos populares escribían acerca de la importancia del autoexamen. Ellos decían, si quieres marcar una diferencia en el mundo, necesitas examinar tus motivos y tus intenciones. Hasta allí llegaban los filósofos griegos. Pablo avanzó un paso más. Además del autoexamen, además de uno examinarse los motivos y las intenciones, Pablo dice, uno es examinado por Dios. Uno debe someterse al examen de Dios. Dios verificaba que lo que Pablo predicaba fuera consistente con la vida interior. Estar consciente que lo que predicamos es consistente, está directamente relacionado con nuestra vida interior. Imagínense la conexión de lo que hablamos con lo que vivimos, como el apóstol estaba súper claro. Si Dios no me aprueba, si en mi conciencia yo siento que lo que estoy hablando no lo vivo, no debo entonces pararme a decir una cosa que no estoy viviendo, porque la gente se va a dar cuenta. Y eso aleja a la gente del evangelio. En definitiva, Dios es el único a quien vale la pena agradar. ¿Qué añade 1 Tesalonicenses 2, 5 al 6? Las tres motivaciones enumeradas en el versículo 3. Dice el apóstol Pablo. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Aprobados por Dios, diríamos nosotros, ¿verdad? Y por eso Dios les confió el evangelio. Aprobados por Dios, ustedes están preparados para predicar lo que viven. Así vamos a hablar, dice el versículo 4, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Al predicar lo que Dios manda, Dios está probando también si lo que decimos creer es lo que decimos predicar, es lo que estamos predicando, con la lengua, con la palabra. No buscando gloria
porque nunca usamos, dice el apóstol Pablo, de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Bueno, viene otra parte interesante, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 2, 5 al 6, las tres motivaciones enumeradas en el versículo 3. Aquí diríamos nosotros, dice el versículo 3, pero realmente sería el versículo 5. Dice la palabra: no usamos palabras lisonjeras. Aquí nosotros no llegamos a ustedes, man, Tesalónica, con palabras lisonjeras, adulación, ni encubrimos avaricia. O sea que por detrás de lo que estábamos predicando teníamos encubierto, escondida, que el fin era sacarle plata a ustedes. No. Ni para que nos gloriaran. Tampoco venimos aquí a buscar la gloria de ustedes. Ustedes están conscientes de eso. Entonces, si no fue por avaricia, si no fue por palabras lisonjeras, ni tampoco estuvimos aquí para gloriarnos a ustedes. Y están conscientes que nuestra exhortación no fue por error. Nuestra exhortación, dice el apóstol Pablo, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, ¿qué era, diría usted, lo que motivaban a estos hombres a predicar el evangelio? Miren el versículo 7 lo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Ese es el evangelista. Terminando la lección del día martes, dice: el concepto de adulación se basa en agradar a la gente, pero es una base pobre para la evangelización. Pablo no estaba motivado por lo que otras personas piensen de él. También elimina la otra motivación humana para el ministerio: el dinero. La gente bendecida por el ministerio de alguien está ansiosa de dar dinero a ese ministerio o comprar sus productos. Claro, porque lo benefician. Esto puede tentar a los obreros de Dios a perder su concentración en la única motivación que realmente importa: agradar a Dios. Ahora viene la parte del afecto profundo, diríamos, la otra clave para evaluar un argumento. Pactos. ¿De qué manera, verdad, llega la parte emocional? ¿Cómo fueron afectados emocionalmente los tesalonicenses ante la manifestación de esa parte del carácter de estos hombres en su ternura? Y vamos a ver el efecto después en el día jueves, cómo reaccionaron ante ese amor, esa parte afectiva del apóstol. En 1 Tesalonicenses 2:4 encontramos que la motivación principal de Pablo para el ministerio es agradar a Dios. ¿Qué motivaciones adicionales presenta Pablo en los versículos siguientes? 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8, especialmente el 7 y el 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjese como el apóstol se coloca como si fuera una nodriza, aquel que cuida a un niño allí, que se lo entregan para que lo cuide, para que lo amamante. ¿Cómo llegó en 3 semanas este hombre a sentir ese profundo amor por la iglesia? Y sigue diciendo: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Ay, hermano, hoy el dinero, el sexo y el poder son los motivadores principales, dice el folleto, la parte del día miércoles, para los hombres a quienes los consume el interés propio. En 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6, Pablo usa varias palabras diferentes para eliminar motivaciones similares en la relación con su ministerio. La avaricia, la inmoralidad, el engaño, la adulación no tienen lugar en la vida del ministerio cristiano.
Solo el deseo de agradar a Dios en todo lo que en todo lo que hacían motivó a los apóstoles. Mientras la motivación principal de Pablo era agradar a Dios en los versículos 7 y 8, él expresa una motivación adicional, su gran afecto por los tesalonicenses mismos. El versículo 8 usa el lenguaje del calor emocional. Al predicar el evangelio, Pablo entregaba su corazón, su ser entero a la gente. Probablemente, ¿verdad? Qué excelente esta experiencia, ¿verdad? Cómo se ve que entregaba su corazón y cómo les daba a entender lo auténtico que eran ellos. Por eso es que llegaron a ser modelos. Aquí están las claves para ser modelo, como decía la introducción de la lección. El apóstol se desnudó en su vida interior, en su carácter. El apóstol les dio a entender: mi predicación, mi exhortación no procedía de error, de impureza, de engaño. El apóstol Pablo dice: yo con ustedes nosotros no usamos palabras lisonjeras, no encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, sino que lo que nos movía era un tierno. Fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire el gran afecto, hermano. Lo vuelvo a repetir por tercera vez. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino nosotros mismos entregarnos a ustedes, hermano, que me están oyendo, porque habéis llegado a ser muy queridos para nosotros. Agradar a Dios, gran motivación. Y la segunda gran motivación, ¿cuál es? Agradar a los hermanos, agradar a quien Dios te manda a servirle. Esos son los dos grandes motores, impulsadores a través del Espíritu Santo, de todo ministro, desde el que se bautizó ayer, el que ya es llamado a ministrar en algo, hasta los ministerios especializados como el de un pastor, de un anciano. Pero igualito, todos somos ministros. Estas son las únicas motivaciones válidas. ¿Y qué efecto produjo eso? ¿Cómo respondieron a la ternura de los apóstoles, las iglesias de Macedonia? Vea 2 Corintios 8, 1 al 5. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia del carácter en la vida de quienes testifican? Hermano, dice 2 Corintios 8, 1, 5. Dice, vamos a buscarlo para que leer un poquito de esto. Dice que la gente de Macedonia abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Sabe usted qué es generosidad? Donativos copiosos. Cuando la iglesia allá en Judea necesitó ayuda, abundaron en riqueza de su generosidad, donativos copiosos, con agrado, dice el apóstol Pablo, han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza. Esto hicieron los hermanos de Macedonia. Implica, ¿verdad?, lo que es Tesalónica. Lo veíamos en la lección anterior, ¿verdad? Grecia, formada por Macedonia, y Tesalónica era la capital de Macedonia, y también formada por Acaya. La respuesta ante a un auxilio que debía dársela a la iglesia que estaba allá, la iglesia judía que estaba allí en Judea, Jerusalén, la gran necesidad que se presentó allí económica, cuando se requirió auxilio, esta iglesia de Macedonia, esta iglesia allí de Tesalónica, estos hermanos que a través de su testimonio propagaron este evangelio por toda esa Grecia, como lo decían los últimos versículos del capítulo 1 de Tesalonicenses, cuando se enteraron que sus hermanos, la patria donde venía Pablo, ¿verdad?, estos hombres de donde nació el evangelio, requerían auxilio material, dice, abundaron en riqueza de su generosidad, donativos copiosos, y dieron con agrado, hermano, dando conforme a su fuerza y aún más allá de sus propias fuerzas. ¿Por qué pudo haber esa respuesta? Hermano, porque vieron que quienes fueron sus formadores, sus predicadores, sus evangelistas, eran hombres entregados, y ellos también se entregaron, ellos también
imitaron a ese modelo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Cuando él decía, sé pues imitadores de mí, en 1 Corintios 11:1. Cuando uno analiza así brevemente esto, pero con profundidad, una cosa es decirle a la gente, no, imite a Cristo. La gente se vuelve un poco etéreo. Y sí, el ejemplo es Cristo. Y Pablo lo combinó. Pero cuando uno le dice, como decía Pablo, sé pues imitadores de mí. Ustedes nos imitaron a nosotros. Ya es más accesible para el que quiere imitar. Porque se da cuenta de que ya no es Cristo, que quizás lo está viendo muy lejos, que resucitó, pero que no se ve. Imitándome a mí, tú imitas a Cristo. Entonces el que quiere imitar ya lo ve más tangible, más real. Ve el Cristo viviente en carne humana. Ya no tiene excusa. Por eso Pablo decía, sed pues imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo veía a Cristo como los tesalonicenses veían a Pablo. Pablo veía en Cristo accesible a ser imitado y copió ese modelo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hizo de Cristo, o sea, una imitación todos los días, lo más perfecta posible. Por eso podía decir, en la medida que ustedes me imitan a mí, están imitando a Cristo. No hay excusa, esto es real. La gente cuando vio eso allá en Tesalónica y se requirió de ellos un desprendimiento, por ver el desprendimiento de estos discípulos, ellos se desprendieron más allá de su fuerza, con alegría, con gozo, para ayudar a la iglesia de esos hombres que llevaban el evangelio, a la iglesia cristiana. Es maravilloso. Dice, el lunes se mencionaban las tres antiguas claves de la persuasión: el carácter del orador, ethos, la lógica del argumento, logos, y la apelación a las emociones, patos. En el versículo 4 al 6 se enfatiza el carácter de los apóstoles como una razón para seguirlo. Y en los versículos 7 y 8 vemos una apelación al pacto, el vínculo emocional entre los apóstoles y los tesalonicenses. El evangelio llega a su máximo de poder cuando toca el corazón. En los versículos 7 y 8 vemos una apelación al pacto, lo que leíamos ahora. Entonces, antes fuimos tiernos entre vosotros. Esa parte emocional del apóstol entregando el corazón. Pero la evaluación era cómo afecta al oyente. La respuesta está en 2 de Corintios 8, 1 al 5. Fueron tan afectados, ¿verdad?, emocionalmente por lo que estos apóstoles predicaban, que cuando se requirió de ellos, emocionalmente respondieron con grande amor. Respondieron con grande amor ante la petición que se estaba haciendo. Entonces los oyentes fueron afectados por ese corazón que entregó Pablo sin medida a la iglesia de Tesalónica. Dice el día jueves, mientras Pablo estuvo en Tesalónica, ¿qué otra cosa hizo además de predicar el evangelio y por qué? Bueno, mientras estuvo en Tesalónica, dice el versículo 9 y 10, trabajar. Y dijo el apóstol Pablo, ustedes son testigos, y Dios también, de nuestro comportamiento santo, justo e irreprensible. No es usted. Como dice aquí, mientras Pablo estuvo en Tesalónica, ¿qué otras cosas hizo además de predicar el evangelio? ¿Y por qué? Y de amarlo, y de entregarse por ello. Hermano, el apóstol puso testigo a Dios y a la gente que lo observaba de cuán santo, justo e irreprensible actuaban ellos. Es un poco la parte interior de la moral, de la ética, del carácter cristiano. Pero también en lo exterior, al ellos ver eso, a eso se le sumó también el trabajo físico. Mire cómo dice. Porque os acordáis, hermanos, versículo 9, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis, dice el versículo 11, de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea que el apóstol Pablo, aparte de predicar, no quiso ser carga a ninguno, ¿verdad? Y de una manera muy particular, ese equipo de trabajo era auténtica la vida santa y pura y justa que esos hombres manifestaban. La idea de que Pablo trabajó de noche y de día sería una enorme exageración. Sin embargo, el término griego utilizado por Pablo aquí expresa una idea cualitativa en vez de la cantidad de tiempo que ocupó. En otras palabras, Pablo dice que trabaja más allá del deber, a fin de no ser una carga para ellos. Pablo no quería que nada estuviera en el camino de su testimonio a ellos. No quería que nada estuviera, o sea, ningún tropiezo, que no fueran a decir que es un mantenido, no, nada. Además, fue muy cuidadoso en comportarse de modo que no ofendiera a nadie, ya sea ante Dios o ante otros. Pablo y los apóstoles procuraron ser irreprensibles en su relación, de modo que el evangelio pudiera ser el centro de la atención. Vean calidad de vida con predicación. Cómo estos hombres mezclaron la palabra con la acción, con el proyectar el amor de Cristo. Si amaban tanto a Dios, que no lo dudábamos ellos, bueno, vea la ternura que estos hombres daban a ese grupo que constituían esas iglesias, a esos hermanos, esos creyentes que se estaban formando en esas iglesias. Hermanos, ¿cómo no iban a responder esas iglesias al evangelio, a la práctica del evangelio, si sus líderes, si sus pastores, si sus formadores, si sus maestros eran hombres que estaban viviendo pero en carne propia? Así los mataran, los persiguieran, los torturaran, se veía que esos hombres sabían en lo que habían creído. Con el apóstol también dice, yo sé en quién he creído, por eso no venga lo que venga, y estamos de frente. No solamente era decirlo, era que tenían la sensibilidad de Cristo. En 3 semanas, como dice, ustedes son muy queridos para nosotros, más que el evangelio. Y nosotros hubiéramos querido darnos a nosotros mismos. Nosotros nos digamos a considerar como nodrizas para ustedes. Ustedes son demasiado especial. Les apreciamos, hermanos. Así como el Padre con el Hijo, así también nosotros hemos sido para con ustedes. Oh, hermano, qué analogía usó Pablo en 1 Tesalonicenses 11 al 12, la relación de un padre a un hijo. Un buen padre provee límites y estímulos, así como amor. Adapta su nutrición y disciplina a las características singulares y las condiciones emocionales de cada hijo, dice la lección del día jueves. Dependiendo del hijo y la situación, el padre puede ofrecer estímulo, una severa conferencia o un castigo disciplinario. Hay cierta tensión en el enfoque misionero de Pablo. Por un lado, siempre procuró adaptar su enfoque a las características y a las situaciones específicas de la gente. Por el otro, estaba muy preocupado acerca de la autenticidad, que lo exterior y lo interior fueran uno y lo mismo. Pablo estaba muy preocupado por la autenticidad. La autenticidad, tenemos que ser auténticos. Autenticidad, la autenticidad, lo repito. ¿Qué es eso? Que lo exterior, que lo que decimos, y lo interior, lo que está por dentro, la motivación por dentro, agradar a Dios, agradar al prójimo, o agradarme a mí mismo, y agradar a la gente para que me agraden a mí. Lo exterior y lo interior fueran uno y lo mismo. ¿Cómo puede uno ser auténtico, genuino, y no obstante ser todas las cosas para todos? La clave es el amor que Pablo tenía por sus conversos. Hizo todo lo que pudo con el fin de ser un modelo en autenticidad para ellos. No obstante, se dio cuenta de que había cosas para las que no estaba listo. Por eso trabajó con sus manos y adaptó su instrucción para evitar poner barreras innecesarias en el camino de la aceptación del evangelio. Una lección poderosa de lo que significa el sacrificio propio. Dice, ya resumiendo, ¿verdad? Por elevada que sea un pensamiento del viernes, por elevada que sea la profesión de fe, aquel cuyo corazón no está lleno de amor a Dios y a su semejante, no es un verdadero discípulo de Cristo.
podrá manifestar mucha generosidad, pero si el motivo de sus acciones no es el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, no merecerá el favor de Dios. Tesalónica es el primer lugar acerca del cual leemos que Pablo trabajó con sus manos para sostenerse mientras predicaba la palabra. En resumen, Pablo abrió su corazón a fin de revelar los mejores motivos para el ministerio. El motivo máximo, que es el resumen de la lección, es agradar a Dios, agrade o no a los que ministramos. Las motivaciones del dinero, el sexo y el poder no tienen lugar en el corazón decidido a agradar a Dios. El siguiente motivo en importancia para el ministerio es un amor de todo corazón por los perdidos. Ambos motivos están claramente expresados en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 12. Hermanos, que Dios pueda, los que estamos involucrados en esto, tú que das estudios bíblicos, que das conferencias, que eres pastor, que eres anciano, que eres un laico, que eres un hermano que te bautizaste ayer y quieres llevar las buenas nuevas. No es solamente hablar, no es que estar en un púlpito, presidir una reunión. Sí, es interesante todo eso, pero el hablar tiene que ir motivado, tiene que estar conectado con una relación muy profunda con Dios. Todos diríamos sí la tenemos, pero para ver si eso es real, tener un grupo de personas con las cuales se habla y se les predica, tiene que ser como Pablo. Tenemos que alcanzar esa medida. No es solamente logos, argumentar, no es solamente afectar pacto emocionalmente a las personas. Hermano, es el ethos, el carácter. Y eso va a motivar que todo lo que hagamos agrade a Dios. Así la gente critique y diga, nuestra motivación es agradar a Dios, como dice el apóstol Pablo. Y si eso es real, hermano, vamos a sentir un amor profundo por las almas. No nos podemos contentar con solamente bajarnos del púlpito y ya no saber más nada de las personas con las cuales nos relacionamos. Esta gente llegó a amar a Pablo y llegó a amar a la iglesia ya de los judíos, aunque estaban en Grecia, por el testimonio de Pablo y de Sila, el desprendimiento. ¿Cómo estos hombres llegaron en 3 semanas a encariñarse tanto? Como para expresar que ellos eran parte de su vida. Que si hubiera sido posible que entregar ellos sus vidas más que el evangelio, lo hubieran hecho. Ese es el sentir del verdadero ministro. Por eso Elena White lo decía, ¿verdad? En ese pensamiento del viernes. Por elevada que sea la profesión de fe, por muy consagrado profesionalmente, magíster, doctor, pastor, anciano, director, presidente, conferencia de asociación, de unión, de lo que sea, por elevado que sea la profesión de fe, aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios, a Dios y a sus semejantes. Esta parte es clave. Elena White dice en otra cita, el amor a Dios se muestra, cuánto yo amo a Dios se muestra cuánto yo amo al prójimo. Una gente que se diga consagrada, una gente que se dice tacha de consagrada o se dice que es consagrada, es no solamente porque tiene logos, tiene mucha lógica, argumenta maravilloso, sabe llegar a las emociones de la gente. Sí, eso es bueno, pero lo que lo hace siervo de Dios es cuánto su carácter es uno con lo que está hablando. Cuánto ama a Dios es cuánto ama al prójimo. En eso se resume la ley y los profetas, como dijo Jesús. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Y segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Ahí está el resumen de todo, hermanos y amigos que me está oyendo. Dios permita, en esta experiencia tan maravillosa de esta carta a los tesalonicenses, que se puedan producir muchos Pablos, como hombres y mujeres, que nos podamos llenar de ese Espíritu Santo para llevar este evangelio por testimonio a las naciones, como lo decíamos, no me equivoco, la otra semana. Esto va a terminar es por testimonio. La gente va a ver a los Cristos vivientes y la gente va a querer imitar a usted y a mí como Cristos vivientes. La representación del Cristo viviente acercará a ese Cristo que está en el Santísimo, el lugar santísimo allá, en el santuario, aquí a la tierra.
en ese lugar santísimo, allá al lado del Padre, el santuario. Para muchos, por fe no lo ven, pero ese Cristo que está allí al lado del Padre tiene que verse en ti, en mí. Y de esa manera llevamos a la gente a la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga, Dios le guarde y sigamos entusiasmados con el poder del Espíritu y con el denuedo que venga de Dios para seguir estudiando estas lecciones.